Hola, bienvenidos de nuevo. En el vídeo anterior planteamos los fundamentos de la mejora de procesos en la distribución y en establecimientos minoristas. En este capítulo, como complemento, vamos a profundizar en el caso Fast Retail con dos de sus máximos exponentes, desde el punto de vista de su funcionamiento operativo. Estas cadenas nos ofrecen un producto atractivo, de una calidad aceptable, a un precio muy económico. Para ello, lógicamente, deben reducir costes y al operar con un margen reducido, incrementar las ventas. La reducción de lead times les permite ser más flexibles, incrementar la productividad y generar ese mayor volumen que precisa el modelo. Si en el vídeo anterior las consignas eran genéricas para cualquier minorista, aquí vamos a distinguir la moda de la comida rápida porque, como veremos a continuación, tienen características algo distintas. Empezamos con el consumo del producto, que en el caso de la ropa la podemos llevar durante años y con una frecuencia de compra mensual o anual, con lo cual los artículos serán más especiales para el cliente, lo que implica ofrecer una mayor variedad para elegir. Mientras que la comida, al ser un acto diario, puede ser más estándar, ya que si nos gusta un plato, lo podemos repetir al cabo de poco tiempo. Por este motivo, el número de referencias que maneja una tienda de ropa puede ser muy elevado, con novedades semanales, mientras que un restaurante tendrá un menor surtido e innovación. Ya empezamos a ver que el modelo fashion es más complejo, no solo con más variedad, sino también con una demanda por artículo que puede ser bastante imprevisible, mientras que en el fast food estará mucho más controlada. La estandarización existe en la ropa, pero con la flexibilidad de cambiar periódicamente, mientras que en la comida vamos a un producto muy homogéneo para maximizar la productividad. Ambos negocios persiguen minimizar lead times, pero la moda se concentrará especialmente en el time to market, es decir, en el tiempo desde la idea de una nueva prenda a su entrega en tienda, con mayor foco en la cadena logística, mientras que el restaurante tratará de minimizar el order to cash, desde el pedido al cobro, en el propio local. Por todo ello, el caso Fashion nos remite más a la metodología Agile, mientras que en el caso Food aplica más el Lean tradicional. Veamos algunas de las claves del modelo de Zara. Primero, en cuanto al producto. Se trata de prendas sencillas y cómodas, inspiradas en observaciones sobre el terreno, lo cual nos debe recordar bastante al principio Lean de acudir al origen, en este caso, viendo lo que se lleva en locales chic, desfiles o en medios de comunicación. Zara realiza muy poca publicidad, que sería el modelo push, y opta por atraer a sus clientes a tiendas céntricas, emblemáticas y por lo tanto yendo hacia un marketing pull. Como es bien sabido, rompen el concepto de temporada y crean colecciones cortas con prendas nuevas en la tienda cada semana, generando una sensación de escasez. Las tiendas combinan determinados estándares globales como la distribución en planta, el merchandising y políticas corporativas con una personalización del establecimiento según la arquitectura, el país o la zona de la ciudad. En cuanto a los procesos, el aspecto más reseñable es la clara diferenciación en tres tipos de artículos: los fast, que se producen en talleres locales, los de temporada en Europa del Este y las prendas básicas en Asia. Las tiendas informan de las ventas diariamente, lo que permite, junto con las sugerencias del cliente e inputs externos, tomar decisiones semanales sobre el surtido en la central, es decir, se establece un flujo de información y compartición de datos. Otra característica es la integración vertical, es decir, la desintermediación, con plataformas logísticas y tiendas propias, lo que supone un control casi total de la cadena logística donde solo se subcontrata la producción. Para los artículos fast, la central de Arteixo concentra y analiza todos los datos, diseña, corta y trabaja con talleres locales para una producción rápida y logística ágil con centros de distribución tipo cross-docking. El lead time de una prenda desde la idea hasta la entrega en tienda es de unas pocas semanas. Para ello, utilizan técnicas de time to market como aprovechar los diseños existentes, la estandarización de procesos, la ingeniería concurrente, la anticipación de las compras, etc. Vamos con el fast food, que tiene como empresa más emblemática a McDonald's, basando su éxito en puntos como los siguientes. Como ya se ha mencionado en la introducción, la comida puede ser mucho más especializada, ya que la mayoría de los clientes piden lo mismo: una hamburguesa, patatas y un refresco. Así pues, no hay necesidad de tener una carta muy larga, lo cual permite además ser muy eficiente en la preparación, estandarizando operaciones de elaboración en la cocina y minimizando ingredientes para una menor complejidad. En esta especialización de los productos principales se puede distinguir por franjas horarias, con el objetivo de cubrir desde el desayuno hasta la cena. Las 5 S nos dicen que para obtener productos de calidad se requiere de un puesto de trabajo limpio y organizado. En este sentido, McDonald's cuida la imagen y la limpieza de sus restaurantes, así como su carácter familiar,
con espacio de juegos y sorpresas en los menús para niños, es decir, trabaja en la experiencia del usuario, tanto la ilusión de los pequeños como la eficiencia y comodidad para los adultos, todo ello bien reforzado con ingeniosas campañas de publicidad. La compañía funciona como un sistema de franquicias donde empresarios locales deben aportar un capital inicial y cumplir determinados requisitos en un intensivo proceso de selección y formación, recibiendo luego, además del local y la marca, apoyo en el área de operaciones con el acceso a la red de proveedores y distribuidores, así como soporte en tareas indirectas como marketing, calidad, recursos humanos, desarrollo de productos, etc. En el apartado de procesos, como hemos comentado, el foco principal está en la cocina, con células de fabricación para minimizar movimientos y transportes, equilibrando al personal en estaciones de trabajo a tiempo de ciclo. Para minimizar colas, la preparación del pedido y el cobro se realizan en paralelo y se descargan operaciones del cuello de botella, los dependientes, al cliente. Por ejemplo, el autoservicio del mostrador a las mesas, así como la posterior recogida de estas, siendo todos los materiales desechables para minimizar operaciones adicionales. El restaurante también debe fomentar los pedidos para llevar, lo que le permite ahorrar en limpieza y liberar espacio disponible en el establecimiento. El proceso de la materia prima principal, la carne, aquí en España, empieza con el despiece en granjas certificadas para a continuación ser procesada y congelada por un proveedor único. Finalmente, se almacena y entrega a los restaurantes por parte de un distribuidor también único. La carne es 100% de vacuno español. Volvemos pues al modelo local que permite un mayor control de la cadena logística y menores lead times. Existe una fuerte relación con los proveedores, con relaciones a largo plazo y procesos de certificación y auditorías de calidad. Otra de las claves en el fast food es la reducción de stocks y superficie ocupada, de tal forma que se pueda maximizar el espacio de comedor y minimizar la cocina. Para ello, en la medida que el proceso lo permita y la comida resista a los viajes, se trata de producir lo máximo aguas arriba en fábrica que permite dejar solo un acabado final rápido en el restaurante y así agilizar el servicio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, como siempre, os haya servido para repasar algunos conceptos Lean y extraer ideas para vuestro caso particular. Gracias por vuestra atención, saludos y hasta pronto.